Pero una cosa interesante, he trabajado muchos años en consultoría también, es que voy y vengo entre la universidad y la industria. Entonces eso me permite de alguna forma traer a la universidad experiencias del mundo real, ¿sí? Y cuando voy a la industria no solo llevar teoría, sino validar de alguna forma esas cosas que a veces uno lee o teoriza, ¿no? Eh, Así que bueno, un poco la idea de esta presentación es hablar de lo que yo llamo la última milla, ¿no? Que va muchas veces desde el momento en que el equipo de desarrollo dice, listo, terminé la funcionalidad, y desde ese momento hasta que esa funcionalidad finalmente llega al ambiente productivo y el usuario la puede utilizar y obtener un valor de ello, bueno, esa última milla a veces no es tan fluida como uno quisiera que fuera, ¿no? Muchas veces ocurre que hay distintas fricciones, distinta burocracia, por así decirlo, que hace que esa última milla justamente se estire más de lo que uno quisiera. Lo que vamos a recorrer acá es un poco intentar entender cómo es esa última milla y el origen de esas fricciones, y también, bueno, cómo podemos intentar hacer que esa última milla sea más fluida, más llevadera y más rápida de recorrer, ¿sí? Así que bueno, vamos por ahí. Acá están viendo la pantalla, ¿no? Estoy presentando, ¿se ve la presentación? Bien. Sí. Entonces, como mencionábamos antes, yo tengo un par de publicaciones. Varias de estas publicaciones están disponibles. Las menciono porque ahora voy a hablar de alguna de ellas. Algunos de los libros están disponibles gratuitamente en descarga, si lo quieren leer en PDF o en ebook, lo que fuera. Al final de la presentación después les comparto los links si alguno gusta de leer, ¿sí? Bueno, básicamente esta es la historia en la que me animo a decir todos vivimos, ¿no? Construimos software a partir de una motivación del usuario, una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejora. Eso es nuestro driver principal, ¿no? A partir de esa idea, de esa necesidad, de ese pedido, a ver si puedo poner acá el dedito. Ahí está. A partir de ese pedido, esa necesidad, nosotros le damos forma a un proyecto, generamos una visión, analizamos cuáles van a ser los beneficios que vamos a tener, los riesgos que vamos a afrontar, armamos un plan, lo presupuestamos más o menos y finalmente decidimos encarar esa iniciativa. Generamos algún plan de trabajo, ¿sí? Llámale WBS, backlog, simplemente plan de trabajo, como querramos, y empezamos a trabajar. De alguna forma, ¿no? Dependiendo de cómo sea nuestra organización, cómo sea el contexto del proyecto y demás, vamos a seguir alguna metodología, ¿sí? En algún momento vamos a tener algún entregable que vamos a validar con nuestro usuario, y si todo va bien, lo ponemos en un ambiente productivo, donde finalmente nuestros usuarios acceden a esa pieza de software, obtienen algún beneficio de su uso, ¿sí? Es ahí donde efectivamente vemos el valor del software que construimos, tomamos algunas métricas y buscamos de ir mejorando, ¿no? Me animo a decir que todos estamos más o menos en esta historieta, algunos tal vez involucrados, si se quiere, más en la parte inicial de lo que es la definición del proyecto, alguien involucrado más en la parte de testing, si se quiere, operaciones, gente trabajando en desarrollo, ¿sí? No sé acá cómo venimos con los perfiles, a ver si alguien ahí quiere decir en el chat o abrir el micrófono y contar brevemente en qué, al menos en qué área de esto se identifica, más developer, más arquitecto, más tal vez en un rol de manager acompañando todo el proceso. Bueno, parto yo rapidito ahí. Por mi lado, Nicolás, soy DevOps, entonces estoy metido en, como que del inicio al fin. Y bueno, también veo unas partes de arquitectura. O sea, yo podría decir que estoy casi que de lleno en todo el flujo. Bien, gracias. A ver,
tenemos ahí para levantar la manito en la herramienta, alguien que levante la mano ahí haciéndose cargo de un rol tal vez de developer, tenemos a alguien en un rol de developer o líder de desarrollo o arquitecto pensando en darle forma a la solución. En QA también, ¿no? O sea, no hay que dejarlos Sí, al lado los QA. bueno, no veo ninguna manito ahí. ¿Alguien más en un rol gerencial tendremos? Sí, ahí hay alguno chateando. Bueno, en fin. Carlos. Me Hola, animo a hola, decir. en mi caso, Sí, Carlos, dale. sí, que en mi caso soy líder de un equipo de desarrollo. Y ahí, claro, o sea, estoy de punta a punta, o sea, en todo el proceso. Buenísimo, buenísimo. Desde la concepción hasta que ya está puesto en producción. Buenísimo, buenísimo. Bueno, avanzamos un poquito más. Esta caja que dejé con signos de pregunta obedece a que hay distintas formas de encarar la construcción, digamos, y lo que sería la ejecución del proyecto, ¿no? En forma muy simplificada, uno podría pensar que ese ciclo de vida que seguimos podría ser más bien secuencial, cascadoso, le llamamos algunas veces, donde primero hago todo el análisis, después hago todo el diseño, después lo programo, después hago el testing, ¿sí? Una metodología que estuvo bastante de moda durante mucho tiempo, que algunas empresas tal vez siguen trabajando de esta forma, pero que en los tiempos actuales esto no resulta ser de lo más conveniente, porque una de las cuestiones que tiene esto es no permite incorporar feedback fácilmente, ¿sí? No permite iterar y ganar conocimiento y demás, ¿sí? Después de este modelo se puso de moda el trabajar en forma iterativa, ¿sí? Donde yo al hacer iteraciones puedo ir incorporando feedback antes de generar mi entregable final, ¿sí? Y finalmente el modelo que tal vez al menos en términos de marketing ha tomado como mayor popularidad en la actualidad, que es el modelo que nos propone el desarrollo ágil, ¿no? Donde trabajo en iteraciones cortas y a diferencia del modelo que es solamente iterativo, aquí al final de cada iteración tengo un entregable, ¿no? Entonces trabajo en iteraciones que suelen ser de una semana, 2 semanas, 3 semanas máximo en general, y al cabo de esa iteración tengo una pieza que pongo en producción. Al menos así nos lo presentan los métodos ágiles, ¿sí? Gente trabajando en Scrum, típicamente con iteraciones de 2 semanas, gente trabajando más a lo stream programming con iteraciones de 1 semana, y algunos equipos trabajando en un esquema de entrega continua, donde si bien trabajo en forma iterativa, en realidad no espero al final de mi iteración para liberar una pieza de software, sino que a medida que voy completando mis funcionalidades, mis stories, las voy liberando sin esperar necesariamente al final de la iteración. ¿Sí? Estamos hasta acá, más o menos les resuenan estos modelos. Les voy a pedir acá, voy a poner acá en el chat un link, a ver si me abre el chat esto. Creo que este es el iconito del chat. Ahí. Denme un segundo. Ahí les puse un link como para hacer como una pequeña encuesta, ¿sí? Que si entran a ese link les va a dar un par de opciones para elegir. La idea es que cada uno cuente ahí muy rápidamente es esto, ¿sí? O sea, ¿cuán familiarizados están con estos temas? Que es un poco lo que vamos a ir recorriendo, ¿sí? Lo pregunto de curioso nomás, ¿sí? Confírmenme que pueden entrar ahí y votar. Ahí está, perfecto. Bueno, Sí. ahí está. Bien, excelente. Vamos teniendo un par de respuestitas ahí, buenísimo. Sí. Bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque estos son los temas que vamos a ir intentando cubrir a lo largo de la presentación y dependiendo de cuán familiarizados estén, el nivel de detalle que le vamos a poner. Bueno, buenísimo, porque esperaba que estuvieran bastante familiarizados con Agile, dado que ya lleva como varios años en el mercado y en la industria y en la academia incluso, ¿sí? Los otros temas tal vez no tienen tanta popularidad porque tal vez justamente
son más recientes, ¿no? Pensemos que Agile tiene ya más de 20 años, ¿no? Bueno, teniendo esto como parámetro, volvemos acá. Bien. Entonces, si tomamos el cuentito que teníamos antes y asumimos que vamos a trabajar de una forma relativamente ágil, lo que vamos a tener acá son iteraciones, y al final de cada iteración voy a tener un entregable y voy a recorrer este camino, ¿sí? Y al final de cada iteración voy a estar de vuelta recorriendo este camino. Y es ahí donde aparecen las diferencias. Esta última milla, que tal vez muchas veces, o que tradicionalmente, me animo a decir, no se le ha dado demasiada importancia, cuando uno empieza a trabajar en forma iterativa, esto lo estoy recorriendo todo el tiempo, a diferencia de cuando trabajaba en forma más waterfall o solamente en forma iterativa, que esta última milla uno la recorría una vez. Estaba tal vez 6 meses, 1 año construyendo algo, y al cabo de 1 año, ¡pum!, lo pongo en producción. Pero ahora trabajo en forma iterativa, en iteraciones de 2 semanas, entonces tal vez cada 2 semanas estoy poniendo algo en producción, o incluso si estoy trabajando en un esquema de entrega continua, es posible que esta última milla la esté recorriendo varias veces al día. Y es ahí donde aparecen los bemoles, digamos, ¿no? O sea, si yo, desde el punto de vista del negocio, quisiera poder estar llevando cosas a producción en forma muy frecuente, y esto está lleno de incidentes, de problemas, de fricciones, no voy a poder hacerlo, ¿sí? Cuando nos ponemos a analizar este caminito, ¿sí?, típicamente nos encontramos cuando vamos a decir, bueno, a ver, quiero entender cómo se hace esto, quiero ponérmelo a estudiar. Lo que uno se va a encontrar es que, desde el punto de vista de conocimiento, lo que es la disciplina de la ingeniería de software ha cubierto tradicionalmente esta primera parte, ¿no? Uno puede agarrar cualquier libro de ingeniería de software, como pueden ser los clásicos de Pressman o de Somerville, ¿sí? Muy comunes cuando uno estudia ingeniería en sistemas, y llegan hasta acá. Te hablan de cómo diseñar, de cómo manejar los requerimientos, de cómo codear lindo, cómo testearlo, pero no dicen nada de esta última parte. Los libros de ingeniería de software típicamente no cubren lo que es la última milla, no cubren lo que es los despliegues, no cubren lo que es la operación, lo que es el monitoreo, lo que es la organización de las guardias, etc. Esa última milla ha quedado tradicionalmente marginada, no solo de los libros de ingeniería de software, sino también de las carreras de ingeniería de software, ¿no? Yo me recibí hace ya unos cuantos años, más de 15, y no estudié nada de esta última parte, como parte de mi formación como ingeniero en informática, ¿no? Eso es algo que hoy en día sigue ocurriendo en muchas casas de estudio, ¿sí? Bueno, obviamente yo en mi universidad yo estoy dando temas que tienen que ver con esta última parte, pero creo que en ese sentido somos medio unos bichos raros, porque en la gran mayoría de los casos estas cosas no se cubren. De hecho, al menos en Argentina, las regulaciones del Ministerio de Educación no hacen ninguna mención a estos temas en lo que tienen que ver con los estándares de las carreras de sistemas, ¿sí? En términos de la industria, hay algunos modelos que vienen a cubrir esta parte, ¿no? Cuando uno lleva esto a la industria, típicamente lo que uno tiene es un área de desarrollo, un sector de desarrollo, un equipo de desarrollo y un área de, llamémosle, operaciones, IT, como querramos llamarle. Obviamente, el hecho de que sean áreas o no depende del tamaño de la organización, ¿no? Si es una organización muy chica, no hay división, pero cuanto más grande sea mi organización, es más factible que estas dos cuestiones estén separadas. Típicamente, en lo que tiene que ver con desarrollo, si uno busca una guía de cómo encarar el desarrollo, uno podría basarse en el CUBOOK o en los libros tradicionales de ingeniería de software. Y si uno busca ver cómo puedo organizar la operación en mi organización, hay algunas propuestas, como puede ser la propuesta IT, que ya tiene también unos cuantos años. Uno podría pensar en la propuesta de Microsoft Operation Framework y demás, que dan algún guidance de cómo organizar la operación. Pero la realidad es que no han tenido mayor adopción
De hecho, posiblemente si yo les consultara cuántos de ustedes están familiarizados con ITIL o han trabajado en un contexto ITIL o con Operation Framework, posiblemente la gran mayoría no lo haya utilizado, más aún me animo a decir que tal vez algunos ni siquiera lo conozcan. Y eso tiene que ver no con que los modelos no sean válidos, sino con que no han tenido mayor difusión, tal vez por ser complejos de adoptar, qué sé yo, no podría teorizar al respecto. La realidad es que hay poco cuerpo de conocimiento en lo que tiene que ver con la operación y a su vez las pocas cosas que hay no han tenido mayor difusión, ¿sí? Puntualmente, si alguien dice, yo quiero trabajar en el área de operaciones como sysadmin, perfecto. Bueno, ¿dónde estudio? ¿Qué estudio? Vas a estudiar una carrera de ingeniería en sistemas y te van a hablar de todo lo primero. Te van a hablar de toda esta primera parte, no te van a hablar casi nada de esto. Bueno, ok, no voy a la universidad, dame un libro. ¿Qué libro leo? No hay mucho. La verdad que no hay mucho. O sea, andá a leer ITIL. Bueno, sí, pero no es muy aplicable. ¿Sí? Esto es lo que ha pasado tradicionalmente. En los últimos años esto ha empezado a cambiar y todavía estamos en un proceso de cambio, ¿no? Si le hacemos un doble clic a esto, ¿sí? En realidad vamos a ver que hay como tres áreas involucradas, ¿no? Porque desarrollo no labura solo, no hace lo que le gusta. Desarrollo hace lo que el negocio le baja línea. Es alguien de negocio, esta personita de acá, que dice, necesito un sistema para controlar inventario. Necesito una aplicación para poder levantar pedidos, ¿no? Después desarrollo lo construye y después alguien lo opera. Y lo que ha pasado durante mucho tiempo es que hay fricciones entre esos distintos involucrados. Muchas veces hubo fricciones acá entre la gente de negocio y la gente de desarrollo. Eso dio origen, si se quiere, durante los años 70, los años 80, los 90, a todo lo que fue la disciplina de ingeniería de requerimientos. No nos estamos entendiendo bien con el usuario, entonces tenemos que utilizar distintas técnicas, tenemos que documentar casos de uso, diagrama de flujo, bla, 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 para intentar llevarnos mejor con los usuarios, ¿sí? Porque no calzamos bien con el negocio, ¿sí? Y después, del mismo modo, en las organizaciones grandes, desarrollo que está separado de operaciones, de vuelta suele haber algunas fricciones. Hace ya 20 años, alguien vino con una propuesta, ¿sí?, que pretendía resolver, al menos desde la intención, todo este caminito y que se quedó, si se quiere, medio a mitad de camino, ¿no? Hace 20 años aparecieron los métodos ágiles que traían ciertas cuestiones de prácticas más de gestión, si se quiere, y ciertas cuestiones de prácticas técnicas, ¿sí? Una cosa que claramente logró Agile fue superar este escollo, ¿sí?, a partir de la introducción de una gestión adaptativa, el uso de user stories, user acceptance test y distintas técnicas que nos trajeron los métodos ágiles. La realidad es que muchas organizaciones subidas a la propuesta de Agile han logrado superar las fricciones de esta primera frontera, ¿sí? Pero no fue tan así con esta segunda frontera, ¿no? Mucha gente, muchas organizaciones adoptaron Agile, ¿sí?, pero si bien lograron resolver las fricciones con el negocio, no lograron resolver las fricciones con las áreas de operaciones, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Les voy a contar de un estudio que hicimos con mi grupo de investigación ya hace unos años. Nosotros empezamos a estudiar Agile y queríamos estudiar cómo es que la gente utilizaba Agile en Latinoamérica en particular, ¿sí? Entonces, planteamos un estudio basado en encuestas, ¿sí? Y lo que hicimos fue ir a encuestar gente que trabajaba con métodos ágiles y dijimos, bueno, hacemos una encuesta y la mandamos por mail. No, en general la gente no da bola. Entonces lo que hicimos fue ir a conferencias de Agile. Fuimos a conferencias de Agile y dentro de la conferencia entrevistamos a gente. Che, vení, te molesto un segundo, quisiera saber cómo trabajás, ¿sí? Y puntualmente lo que hicimos fue relevar cuán usadas eran un conjunto de prácticas, ¿sí?, que a partir de
investigación y demás, nosotros identificamos estas 10 prácticas como las prácticas que son como el corazón de Agile, ¿no? Trabajar en forma iterativa, hacer retrospectivas, que los equipos se autoorganicen, etcétera, etcétera. Hicimos esta encuesta en una conferencia que se hizo en Bariloche, el Agile Open Camp, ¿sí? Obtuvimos ciertos resultados, algunas cosas que nos llamaron la atención, después la repetimos en una segunda conferencia, los resultados estaban en línea con los primeros, y finalmente lo que hicimos fue ir a hacer esta encuesta en la Conferencia Latinoamericana de Métodos Ágiles, que en el año 2017 justamente se hizo en Chile, en Santiago de Chile, en una universidad que estaba frente al subte, pero no me acuerdo el nombre. Y fuimos ahí, había unas 1000 personas que trabajaban en contextos ágiles, digamos, y fuimos ahí a encuestar gente, encuestamos unas 120 personas, ¿sí? Sobre esto, ¿no? Preguntándoles, ¿utiliza integración continua? ¿Trabaja con un proceso iterativo? Y demás, ¿no? Entonces, a partir de esa encuesta que hicimos, después lo que hicimos fue rankear, ¿sí? Cuáles de estas prácticas eran más utilizadas. Este fue el ranking que generamos, ¿no? El 83% de las personas que encuestamos nos dijeron que trabajaban de forma iterativa, que hacían releases frecuentes, el 71% nos dijo que hacían retrospectivas, y así sucesivamente como pueden ver en este gráfico, ¿sí? Si uno mira esto con cierto detalle, ¿sí? Lo que se va a encontrar... Bueno, a ver, los invito a ver si alguien puede decir algo de esta lista. Si hay algo que le llame la atención de esta lista. Yo por mi lado aquí, que la integración continua esté tan abajo. Sería lo que me causa como asombro. Bien. Es un punto interesante, tal cual, ¿sí? Y siguiendo esa línea, ¿no? De la integración continua, uno se encuentra esto. Fíjense que las 5 primeras prácticas no tienen que ver con cosas técnicas, ¿sí? Tienen que ver con cuestiones, si se quieren, más de la gestión, más de cómo colabora el equipo, cómo colabora el cliente. Son cosas que el cliente ve, digamos. El cliente, el usuario ve que trabajamos en forma iterativa, ve que entregamos frecuentemente. Sin embargo, el cliente no ve que hacemos TDD. El cliente no ve que hacemos integración continua, ni que hacemos pair programming, ¿sí? Que a su vez son cosas técnicas. Las 5 cosas que están en el fondo de la lista, digamos, son cuestiones de índole técnica, que tienen que ver con cómo construimos. Las primeras tienen más que ver con cómo gestionamos, ¿sí? Y tal vez ahí haya una explicación de por qué decimos que, o por qué, perdón, decimos, me refiero yo y mi grupo de investigación, ¿no? Decimos que Agile resolvió esta primera frontera y no logró resolver la segunda. Más allá de que si uno estudia en profundidad Agile, toma el manifiesto y la propuesta de XP y demás, nos trae un montón de herramientas para resolver esta segunda frontera, pero que por alguna razón no se resolvió, ¿sí? La gran mayoría de las organizaciones no lograron resolverlo, ¿sí? Al menos, digo, este estudio que estoy contando, que es de 2017, con Scope en Latinoamérica, ¿sí? Si bien la encuesta la hicimos en Chile, una conferencia latinoamericana con respuestas de más de 10 países distintos, ¿no? Gente argentina, de Perú, de Colombia, obviamente de Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Han pasado 5 años, yo personalmente creo que la situación no ha cambiado demasiado, ¿sí? Y a su vez han surgido algunas otras cosas como para intentar resolver esa cuestión, ¿no? Entonces, dicho esto, avancemos un poco más. Esta situación que les cuento, que nosotros detectamos en Latinoamérica, no es exclusiva de Latinoamérica. Uno puede tomar estudios realizados en otras geografías y se va a encontrar lo mismo. Se va a encontrar que a nivel mundial pasa eso, de que las prácticas de gestión son mucho más utilizadas que las prácticas técnicas. Hay mucha más gente haciendo retrospectivas que gente haciendo TDD. Hay mucha más gente trabajando en un proceso iterativo que gente automatizando pruebas, ¿sí? Esa es una situación como muy común. Es tan común que algunos autores le pusieron nombre, ¿sí? Martin Fowler habla de el Scrum flácido, ¿sí?
Ron Jeffries habla de el Agile oscuro, ¿sí? Haciendo referencia a qué? Haciendo referencia a esta situación de que hay una organización que quiere mejorar su performance de entrega y demás, entonces decide utilizar Agile y agarra de Agile las cosas más de gestión, las cosas más blandas, ¿sí? Y deja un poco de lado las cosas técnicas. Eso le redunda en que inicialmente tiene una mejora porque logra superar esa barrera que tenía con el usuario, trabaja más colaborativamente con el usuario, hace una planificación adaptativa y demás, pero no agarra aquellas cosas técnicas, no hace integración continua, no automatiza pruebas, no automatiza despliegues. Entonces, ¿qué pasa? Esa mejora que parecía tener inicialmente, después no es tal. Porque si bien me entiendo bien con el usuario, cada vez que el usuario me pide algo, como no tengo pruebas automatizadas, tengo muchos bugs, o tengo un alto costo de regresión, o como no tengo los deploys automatizados, cada vez que despliego es un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, ya no tengo esa velocidad que uno esperaba tener al abrazar los métodos ágiles, ¿sí? Si buscan estos términos los van a encontrar. Buscan Dark Agile y van a caer en el blog de Ron Jeffries. Si buscan Flaccid Scrum van a caer en el blog de Martin Fowler, ¿sí? Bien, a esto pone de relieve, digamos, que todavía teníamos pendiente resolver esta cuestión de la frontera entre desarrollo y operaciones. Y no solo entre desarrollo y operaciones. Operaciones es un término un poco amplio, ¿no? Y adentro entra, tal vez, en una organización grande, tenés el área de infraestructura, el área de seguridad, el área de servidores, ¿no? Uno utiliza el término operaciones en términos medio genérico, ¿no? Y eso muchas veces es consecuencia de los silos organizacionales, que incluso en algunas organizaciones, dentro de esos silos, está la parte de testing. En algunas organizaciones todavía tenemos un área que hace desarrollo y otra área que hace testing, lo cual, de vuelta, eso juega en contra del flujo que yo quiero optimizar, porque en esas organizaciones tengo un equipo que elabora 2 iteraciones en desarrollar una pieza de software, y cuando termina, eso no va a producción, sino que va a otro equipo que se encarga de hacer el testing, y después va a otro equipo que lo pone en producción, ¿sí? Evidenciando esta situación de los hilos organizacionales. Ahí dice Karina, el cascágil, buen término, no lo tenía, ¿sí? Entonces, siguiendo con esta idea de los hilos, hay algunas cuestiones que me parece interesante hacer como un doble clic, ¿no? La primera tiene que ver con el testing, la importancia que toma el testing, ¿no? Si yo voy a trabajar de forma iterativa, bueno, lo que me voy a encontrar es una situación de este estilo, ¿no? Yo arranco mi iteración con un conjunto de funcionalidades a desarrollar, trabajo durante 1 o 2 semanas, termina la iteración, verifico esas funcionalidades que había planificado y si está todo bien lo pongo en producción. A continuación arranca la segunda iteración. De vuelta, tengo otro conjunto de ítems, trabajo durante la iteración y cuando termina la iteración tengo que verificar que esos ítems que hice andan bien, pero también tengo que verificar que no rompí nada de lo anterior. Con lo cual, el esfuerzo de testing ahora es bastante mayor que en la iteración anterior. Y obviamente esta situación se repite. Llega una tercera iteración, tengo que planificar nuevos ítems, cuando termina tengo que testear los ítems de la tercera iteración y tengo que verificar que no se rompió nada de la segunda, ni tampoco se rompió nada de la primera. Lo cual, esto me lleva a que, si esta es la dinámica del trabajo iterativo, bueno, la conclusión es que el testing manual es insostenible, porque cada vez tengo más cosas que testear, ¿sí? Entonces, es ahí donde los métodos ágiles vienen a hacer una propuesta concreta. El testing tiene que ser automatizado, ¿sí? Puedo hacer algún testing manual, algún testing exploratorio, pero el grueso del testing tiene que estar automatizado, ¿sí? En ese sentido es que los métodos ágiles nos traen 4 propuestas, ¿no? La forma de encarar el testing desde los métodos ágiles, si se quiere, la podemos resumir en estos 4 puntos. El primero de ellos,
digo, el primero, en realidad uno lo puede analizar en cualquier orden, ¿no? Pero hay un mayor testing de parte de los desarrolladores. Se propone que los desarrolladores hagan TDD, pero incluso cuando no hagan TDD, el unit testing queda en manos de los desarrolladores. ¿Sí? Ya no es el desarrollador solamente escribe el código, no, escribe el código y escribe el código de los tests. Entonces, eso tiene un impacto grande porque si los desarrolladores van a estar haciendo tests, ¿sí? Bueno, eso va a tener algún impacto en cómo organizo a los testers, porque ya no cae en manos de los testers todo el laburo de testing. Gran parte del testing la van a estar haciendo los propios desarrolladores. El otro punto importante es el test temprano. Esto de que tengo un equipo de desarrollo y después otro equipo de testea, no. Lo que nos propone Agile es ese equipo que desarrolla, metelo con ese equipo de testea, metelo con el equipo de desarrollo. Dentro del mismo equipo, en las daily que haces cada día, tenés un desarrollador y un tester. Y cuando el desarrollador termina, se da vuelta y le dice al tester, che, ya lo terminé, vení, verificalo. ¿Sí? Entonces se acorta el ciclo, porque estoy haciendo el test mucho más temprano, acortando ese ciclo, y yo como desarrollador, algo que hice ahora, lo terminé, le digo al tester, y ya mañana mismo o hoy mismo, ya podría tener feedback sobre eso. ¿Sí? El tercer punto es utilizar los test como requerimientos, ¿no? O sea, el test ya no lo genero al final el caso de prueba, sino que lo voy a generar en forma temprana, ¿sí? A partir de técnicas como especificación con ejemplos, BDD, ATDD. Entonces, el requerimiento ya tiene forma de test, ¿sí? Bueno, y el cuarto punto, que viene a complementar a los otros tres, y que es lo que decía antes, automatización. Incluso cuando tengo, digamos, los test que hacen los desarrolladores ya son automatizados, y aparte, los test que va a generar el tester, también vamos a procurar que sean automatizados en gran medida. ¿Sí? Estos 4 puntos cambian radicalmente la forma en que entregamos software y nos permite optimizar este flujo de trabajo, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera agregar? Vamos a lo siguiente. Ahí vuelvo. En esta frontera que tenemos entre desarrollo y operaciones, típicamente una de las razones que uno podría atribuir a estas fricciones es que típicamente a desarrollo se lo mide por cuán rápido entrega funcionalidades. ¿Sí? Y al área de operaciones, en general, se la mide con otra vara que tiene que ver con cuán estable es el sistema. ¿Sí? Y dependiendo del modelo mental en el que yo aproxime esta dicotomía, estas dos cuestiones pueden estar enfrentadas. Alguien podría decir, me paro del lado de la estabilidad, si algo está estable, no lo toques, no lo modifiques, ¿sí? Y del lado de la velocidad, digo, si tengo que meter nuevas funcionalidades, necesariamente lo tengo que tocar. Entonces, podría haber ahí un conflicto de intereses. Si a su vez yo pienso que el área de desarrollo depende de una gerencia que tiene ciertos objetivos y el área de operaciones depende de otra gerencia que tiene otros objetivos y tenemos este modelo mental, naturalmente va a haber conflicto, ¿sí? Porque cada uno, digamos, tira para su lado, ¿sí? Entonces, si desde la teoría, digamos, desde el modelo conceptual, cultural en el que estamos parados, yo percibo la estabilidad y no me importa otra cosa, yo percibo la velocidad y no me importa otra cosa, bueno, cuando tengamos que interactuar va a ser difícil, ¿sí? Ahora es interesante que hace unos años apareció este librito. No sé si gustan levantar la mano ahí, si alguno lo leyó. Realmente para mí, hoy en día, este libro es lectura obligada para todo el mundo que trabaja en esta disciplina. ¿Tenemos a alguien que lo haya leído por ahí? ¿Alguien de la audiencia? Sí, yo lo leí, yo lo tengo. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a contar muy brevemente qué trata este libro, ¿no? Este libro es un libro que surge a partir de un estudio, ¿no? Nicole Fosgren es una académica, Jess Humble y Jane King son gente que vienen trabajando en la industria, que, al igual que, como les contaba antes, yo hice encuestas, esta gente hizo encuestas, pero hizo muchísimas encuestas durante varios años. Y después lo que hicieron fue analizar los resultados de esa encuesta. ¿Pero qué hicieron en esa encuesta? Ellos partieron de una hipótesis en la que decían, o en la que pensaban, que dado que hoy en día el software se está comiendo el mundo y que tenemos software por todos lados, es muy posible que el hecho o cuán bien la empresa maneje la entrega de software va a impactar en la performance de la organización.
Esa era la hipótesis inicial que tenían ellos. Si vos sos bueno haciendo software, es muy posible que te vaya bien en tu organización. ¿Sí? Partieron de esa hipótesis. Ahora, en términos de definiciones, ya hay un montón de bibliografía y autores que han hablado de cómo medir la performance de una organización. Si la organización es comercial, uno podría mirar, qué revenue tiene la organización, cuánto valen sus acciones. Pero incluso si la organización no es de índole comercial, uno también podría obtener algunas métricas de la organización. Eso ya está estudiado. Lo que no había, cuando esta gente empezó a hacer el estudio, era una definición de cuán bueno sos haciendo software delivery. Sobre eso no había definición, entonces esta gente arrancó su estudio definiendo eso. ¿Cómo vamos a medir la performance de una organización? Y para ello hicieron una definición basada en 4 indicadores, ¿sí? Los 4 bastante relacionados a lo que es la teoría de manufactura Lean, ¿sí? Que son, el primero es el lead time. El lead time es cuánto tiempo te lleva desde que te piden algo hasta que lo entregas. Esta métrica viene de la línea de producción de Toyota. Toyota definió el lead time. Para Toyota el lead time es cuando alguien viene a la concesionaria y dice, te quiero comprar un Corolla, bueno, ahí prende el cronómetro y fíjate cuánto tiempo pasa hasta que vos le entregás la llave del auto. ¿Sí? Eso es llevado al software. ¿Sí? Desde que el usuario te pide algo hasta que vos se lo entregás, es el lead time. La segunda métrica es la frecuencia de deployment. ¿Sí? La frecuencia de deployment es, bueno, cuán seguido estás desplegando a producción. ¿Sí? Fíjense que estas 2 métricas tienen que ver con la velocidad, son números. ¿Cuál es tu lead time? Una semana, un mes, 37 días. ¿Sí? ¿Cuál es tu frecuencia de deployment? 1 al día, 1 al mes, 1 a la semana. ¿Sí? 3 por día, lo que fuera. Las otras 2 métricas tienen que ver con la estabilidad del sistema. ¿Sí? El mean time to restore es cuando se te rompe algo en producción, ¿cuánto tiempo tardas en arreglarlo? ¿Sí? Y la última es el porcentaje de fallas ante cambios. Vos tenés tu ambiente productivo y desplegás una nueva versión. ¿Cuán factible es que se rompa algo? Eso de vuelta habla de la estabilidad. En algunas organizaciones vos desplegás algo a producción y lo tenés que desplegar hasta 5 veces hasta que finalmente queda andando. Porque en el primer despliegue en general no anda. Porque faltó un parámetro de acá, faltó un parámetro de allá, faltaba un permiso, faltó copiar un archivo. ¿Sí? Entonces estos 2 últimos hablan de la estabilidad. ¿Sí? Entonces, a partir de estas definiciones y de las definiciones de performance de negocio, esta gente hace una encuesta. Corre esa encuesta, miles de respuestas. Agarran todas esas respuestas y las meten en un algoritmo de cluster análisis. ¿Sí? Un algoritmo de cluster análisis básicamente lo que hace es agarra respuestas y agrupa respuestas similares. No importa de qué son, no importa si estamos hablando de software delivery o si estamos hablando de la dulzura del dulce de leche. No importa, el algoritmo no conoce eso. Lo único que va a hacer es agrupar respuestas similares. Entonces, cuando corre el algoritmo de cluster análisis sobre las respuestas, lo que encuentran son 3 grupos. ¿Sí? El algoritmo genera 3 grupos. Dice, mira, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Los investigadores agarran y empiezan a hacer doble clic a ver, a ver este grupito de acá, ¿por qué se caracteriza? Y mira, esta gente tiene una baja performance de software delivery, porque estas métricas no le dan bien, y a su vez tiene una pobre performance a nivel de organización. Y estos otros de la otra punta, le hacen doble clic. Ah, mira esto, qué curioso. Tienen una alta performance en software delivery, estos números le dan bien, y además al negocio le va muy bien, tiene un muy buen revenue. ¡Qué interesante! ¿Sí? A punto tal, bueno, obviamente hay un grupito que está en el medio, ¿no? Eso se traduce en esta tabla. Estos son los números concretos. Fíjense, los high performers, a las empresas que les va bien en términos de negocio, ¿sí? Hacen deployment on demand, muchos deploys por día. A los que no les va tan bien, hacen un deploy por semana o un deploy por mes. ¿Sí? Y aquí pueden ver los números, no voy a leer toda la tabla. ¿Sí? Pero claramente hay gente que es high performance y low performance. Y esto confirma de alguna forma la hipótesis que tenían ellos. Pero la encuesta tenía un montón de preguntas. Y le preguntaban, che, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Entonces, cuando uno hace doble clic, empieza a ver que, che, mirá, estos que son high performance
tienen todas las pruebas automatizadas. Y los low performers, no, esos no. Los que son high performers hacen integración continua. Y los low performers, no. Entonces digo, no sé, no te voy a decir qué prácticas tenés que hacer. Lo único que te voy a decir es, los que le va muy bien hacen todas estas cosas. Fíjate vos qué querés hacer. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que sale de este estudio es que lo que ellos ven es en los high performers, ¿sí? Perdón que esto no lo traduje porque quise poner la frase tal cual está en el libro, ¿sí? Los high performers entendieron que no hay un trade-off entre velocidad y estabilidad, sino que son dos cosas que no son contrarias, sino que van de la mano. Cuanto más rápido desplegás, cuanto más rápido traes los cambios, más rápido, mayor estabilidad tiene tu sistema. ¿Sí? Entonces, no estamos enfrentados desarrollo y operaciones, ¿sí? Sino que estamos en el mismo barco, ¿sí? Cuando entendemos que estamos todos tirando para el mismo lado, ¿sí? Vamos a ir más rápido, vamos a tener mayor estabilidad, ¿sí? Y vamos a poder recorrer ese flujo más rápido, ¿sí? Si uno empieza a mirar las prácticas que tiene esta gente, son todos ese conjunto de prácticas que están dentro del universo DevOps, ¿sí? Que es el nombre de moda que tenemos ya desde hace un tiempito, ¿no? Que en términos concretos se podría resumir en 5 cuestiones, ¿no? Que el área de operaciones sea un ciudadano de primera clase en el proceso de delivery, que el desarrollo se involucre más con los incidentes productivos, tener un proceso formal de deployment, tener un esquema de entrega continua y manejar la infraestructura como código. Estas son, de alguna forma, ahí puse el screenshot del librito, es un librito de la gente del SEI, ¿sí? Sobre DevOps y que resume, si se quiere, DevOps en estos 5 puntos, ¿no? Que a mí me gustó mucho porque muchas veces uno cuando va a buscar definiciones de DevOps termina con alguien que te quiere vender algo, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, DevOps. Y encontrás una definición de Microsoft que te habla de Microsoft Azure DevOps. Y encontrás otra definición de Amazon que te vende el no sé qué DevOps, ¿no? Y a mí me pasó cuando empezaba a dar estas cosas en la universidad, decir, che, ¿no hay una definición de DevOps de alguien que no me quiera vender algo? ¿No? Y bueno, ahí fui a dar con este libro que es de una gente de perfil académico, ¿no? Bien, bueno, ya redondeando un poco esto, ¿sí? Intentando recorrer este camino rápido, intentando responder también a las primeras preguntas de, che, ¿cómo organizamos esto? ¿Dónde tenemos fuentes de conocimiento para organizar la operación y demás? Menciono acá 5 libritos que tienen que ver con eso, ¿no? El librito de Continuous Delivery de Humble, que es excelente, el DevOps Homebook, que también habla de un montón de prácticas de cómo optimizar este flujo a partir de incluir prácticas tanto de gestión como prácticas técnicas. El libro de infraestructura como código, que es una práctica central, que yo pueda tener ambientes reproducibles, automatizados y demás. Y el librito de Google, de Reliability Engineering, ¿sí? Que es la práctica de Google, ¿sí? Que viene a bajar un poco de línea o a traer una propuesta de cómo organizar la operación, ¿sí? Hoy en día hay muchas organizaciones que están yendo hacia el modelo de SRE, ¿sí? Esto es curioso porque es algo que surgió de Google en particular. Si buscan SRE Google, van a caer en un sitio donde tiene un par de libros que cuentan cómo Google trabaja, ¿sí? Y muchas organizaciones están tomando esa forma de trabajar de Google en lo que tiene que ver puntualmente con la operación y se le ha dado este nombre de Reliability Engineering, ¿sí? Muchas gracias. Veo que algunos ya se han tenido que retirar porque igual estamos sobre la hora que habíamos agendado esta sesión, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, no se pare por el tiempo, podemos entretener algún comentario si lo tienen o alguna pregunta y Jonathan les va a abrir ahora la invitación al mes que viene nuestra próxima sesión, así que esperamos verles allí también. Sí. Bárbaro. Bueno, después comparto la PPT para que puedan tomar links y demás. Gracias. Sí, ¿no? Y bueno, agradecerte, Nicolás, por el tiempo, por el espacio de compartirnos la información o la visión que estás teniendo y con encuestas, con datos, con
y con referencias, que también es importante, de verdad se agradece mucho. Y también agradecer a los participantes que estuvieron aquí al tanto y los que participaron también en el feedback mientras que estamos dando la presentación. Bárbaro, muchas gracias. Gracias por la invitación a Clevery. Sí, bueno, y a todos los que se sumaron. Estamos en contacto.